La bolsa de basura negra me golpeó en el pecho con fuerza suficiente para hacerme retroceder 2 pasos tambaleantes sobre acera agrietada frente a casa que había construido ladrillo por ladrillo durante 40 años, con mis propias manos callosas de albañil, casa de 2 pisos con jardín frontal donde mi difunta esposa Rosa había plantado rosales que todavía florecían cada primavera, casa donde había criado a mi hija Laura desde que nació hasta que se casó con el monstruo que ahora estaba parado, en umbral de mi puerta, con expresión de satisfacción cruel mientras mi hija, mi única hija, mi Laura, que había sido dulce y amorosa hasta que ese demonio la envenenó contra mí, gritaba con voz que no reconocía como perteneciente a niña que había mecido cuando lloraba de bebé. «Llévate tu basura, viejo. No quiero verte nunca más cerca de mi casa». Mi casa. Ella había dicho mi casa. Como si los 40 años que pasé trabajando bajo sol abrasador, mezclando cemento, colocando bloques, ahorrando cada peso para construir este hogar para mi familia, nunca hubieran existido. Como si año pasado, cuando mi yerno Marcos me convenció de transferir temporalmente escritura de propiedad a nombre de Laura, por razones fiscales que te beneficiarán, suegro, hubiera borrado 4 décadas de sudor, sangre y amor que había invertido en estas paredes. La bolsa se rompió cuando golpeó el pavimento a mis pies, derramando contenido que esperaba fueran las pocas pertenencias personales que Marcos había permitido que empacara durante humillantes 15 minutos que me dio esta mañana para recoger tu porquería y largarte antes de que llame a policía por invasión de propiedad. Invasión de propiedad en casa que yo construí. Concepto tan absurdo que habría reído si no hubiera estado luchando contra lágrimas de humillación y furia impotente de hombre. De 62 años siendo echado a calle por familia que supuestamente debería amarlo, pero lo que cayó de bolsa rota no era ropa vieja o fotografías familiares que había esperado salvar de este desastre. Era algo completamente inesperado. Libreta bancaria roja con logotipo de Banco Nacional, sobres manila que parecían contener documentos legales y sobre blanco más pequeño con mi nombre, Papá, escrito en letra temblorosa que reconocí inmediatamente como caligrafía de Laura, a pesar de que parecía haber sido escrita con prisa nerviosa. Me arrodillé en acera, rodillas de 62 años, protestando con dolor familiar de artritis que había ganado después de 4 décadas arrodillándome en sitios de construcción, y recogí libreta bancaria con manos que temblaban, no solo por edad, sino por confusión total sobre qué estaba viendo. La abrí con dedos torpes, esperando tal vez cuenta con unos cientos de pesos que Laura había ahorrado en secreto para darme como gesto final de amor filial antes de cerrarme completamente de su vida bajo control de Marcos. Pero número que vi impreso en última línea de transacciones me hizo leer 3 veces porque no podía creer. Simplemente no podía procesar que dijera saldo actual, 700,000 Sangosara USD, $700,000. $700,000 estadounidenses en cuenta a mi nombre. Cuenta que no sabía que existía. Cuenta que aparentemente había sido abierta hace 8 años según fecha de primera entrada. Cuenta con depósitos regulares durante años, totalizando cantidad que era más dinero del que había ganado en vida completa de trabajo honesto, como albañil, construyendo casas para otras personas, mientras apenas podía mantener la mía propia. Agarré sobre blanco con papá escrito en él, mis manos ahora temblando tan violentamente que casi rasgué papel mientras lo abría, extrayendo hoja doblada de papel de cuaderno, tipo que Laura había usado en secundaria para hacer tarea, detalle tan específico y nostálgico que cortó a través de mi confusión como cuchillo. Desdoblé nota y leí palabras escritas con misma letra temblorosa que había visto en sobre. Palabras que transformaron mi comprensión completa de lo que acababa de suceder en últimos 6 meses, desde que Marcos comenzó campaña para echarme de mi propia casa. Papá, perdóname por lo que está pasando ahora. Perdóname por gritar, por arrojar esta bolsa, por dejar que Marcos te trate así. Pero necesito que entiendas, él no sabe sobre esta cuenta. Nunca puede saber. Durante últimos 8 años, desde que mamá murió y me dejaste sus joyas, he estado vendiéndolas secretamente una por una.
los aretes de diamantes que abuela le dio, el collar de perlas de su boda, los anillos que le compraste en aniversarios, todo. Tomó 8 años vender todo sin que Marcos sospechara, porque solo podía vender una pieza cada pocos meses sin levantar preguntas. Este dinero, $700,000, es herencia de mamá convertida en tu salvación. Marcos me obligó a elegir entre tú y nuestra familia. Me amenazó con llevar a Mateo lejos, donde nunca lo vería si no te echaba. Pero te salvé de única manera que pude, financieramente. Usa este dinero para reconstruir. Compra nueva casa. Vive bien. Y perdóname. Algún día, cuando sea libre de él, vendré a pedirte perdón apropiadamente. Te amo. Siempre te he amado. Destruye esta nota inmediatamente. Laura. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. Leí nota 4 veces. Lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, finalmente corriendo libremente por rostro mientras procesaba lo que Laura había hecho. No traición, sino sacrificio desesperado. No abandono, sino protección secreta, ejecutada durante 8 años bajo narices de esposo controlador que la había aislado sistemáticamente de su padre, mientras ella silenciosamente convertía herencia de su madre en salvavidas financiero para hombre que la había criado sola después de que cáncer. Se llevó a Rosa cuando Laura tenía solo 22 años. Miré hacia arriba, hacia casa, hacia Laura parada en porche al lado de Marcos, quien tenía brazo alrededor de sus hombros en gesto que probablemente pensaba era posesivo y amoroso, pero que yo ahora reconocía como controlador y amenazante, y nuestros ojos se encontraron por fracción de segundo antes de que ella mirara hacia otro lado. Pero en ese segundo vi todo lo que necesitaba ver. Miedo en sus ojos, disculpa silenciosa, y señal casi imperceptible cuando tocó su oreja derecha, gesto que habíamos compartido desde que era niña pequeña, nuestro código secreto para «te amo», que hacíamos cuando palabras no podían ser dichas en voz alta. Doblé nota cuidadosamente y la metí en bolsillo de camisa junto con libreta bancaria. Luego recogí sobres manila que resultaron contener documentos que revisaría más tarde, pero que podía ver por portadas eran títulos de propiedad, certificados de acciones, documentos de inversión, evidencia de que Laura no solo había ahorrado dinero, sino que lo había invertido inteligentemente durante 8 años para maximizar valor de herencia de su madre. Me puse de pie con esfuerzo, rodillas protestando pero determinación nueva, fluyendo a través de mi cuerpo, reemplazando humillación y desesperación que había sentido cuando Marcos me echó hace 2 horas. Miré directamente a mi yerno, hombre de 35 años con sonrisa arrogante y traje caro que probablemente había comprado con dinero que debería haber usado para mantener a su familia apropiadamente, en lugar de gastar en apariencias superficiales. Y dije con voz que, sorprendentemente, salió firme en lugar de quebrada. Gracias por la bolsa, Marcos. Contenía exactamente lo que necesitaba. No esperé respuesta. Di media vuelta y caminé por calle llevando bolsa rota que contenía salvación financiera y prueba de que mi hija nunca me había abandonado realmente. Solo había estado esperando, planeando, protegiendo desde sombras, mientras públicamente jugaba papel de hija ingrata para mantener paz con monstruo que la controlaba. Y mientras caminaba, tocándome oreja derecha en señal que sabía Laura vería desde ventana, nuestra señal, nuestro código, nuestra promesa silenciosa de que amor entre padre e hija nunca realmente muere, incluso cuando circunstancias lo fuerzan bajo tierra temporalmente, comencé a formular plan que no solo me devolvería mi casa, sino que destruiría a hombre que había robado año de mi vida y casi destruyó mi relación con única familia que me quedaba en este mundo. El hotel barato donde pasé primera noche, después de ser echado de mi propia casa, habitación pequeña con cama que olía a desinfectante industrial y aire acondicionado que hacía ruido metálico cada vez que encendía, se convirtió en centro de operaciones improvisado donde desplegué todos documentos que Laura había escondido en bolsa rota sobre colcha desteñida y comencé a revisar sistemáticamente cada papel mientras reconstruía cronología exacta
de cómo Marcos había planeado y ejecutado robo de casa que representaba 40 años de mi trabajo, de mi sudor, de mi vida construida ladrillo por ladrillo con Rosa antes de que cáncer la arrancara de mí hace 10 años, dejándome con Laura como única familia y casa como único activo tangible de matrimonio que había durado 32 años antes de ser cortado brutalmente, cuando Rosa tenía apenas 52 años. Demasiado joven para morir, demasiado joven para dejarme solo criando a Laura, que todavía estaba en universidad tratando de convertirse en diseñadora gráfica, mientras luchaba con pérdida de madre, que había sido su mejor amiga además de progenitora. La cronología que emergió de documentos era historia de manipulación sistemática, que había comenzado mucho antes de lo que había realizado. No hace un año, cuando Marcos me convenció de transferir casa a nombre de Laura, sino hace 5 años, cuando Marcos primero entró en nuestras vidas presentándose como empresario exitoso, con cartera de inversiones diversificada, que resultó ser principalmente aire caliente y deuda escondida bajo trajes caros y auto de lujo que conducía, pero que, como descubriría más tarde, estaba financiado con préstamo que apenas podía pagar. Laura lo había conocido en evento de networking profesional. Ella había comenzado negocio pequeño de diseño gráfico después de graduarse de universidad, negocio modesto pero estable, que generaba suficiente ingreso para vivir cómodamente en apartamento rentado mientras ahorraba lentamente para eventualmente comprar su propio lugar. Marcos había sido encantador, según Laura, me contó durante cena donde lo conocí por primera vez. Atento, interesado en su trabajo, aparentemente exitoso en sus propios emprendimientos comerciales que nunca explicaba completamente, pero que siempre describía con lenguaje vago sobre consultoría y arbitraje financiero, que sonaban impresionantes sin significar realmente nada específico. Habían salido durante 8 meses antes de que Marcos propusiera, periodo que en retrospectiva parecía calculado para ser suficientemente largo para establecer relación seria, pero suficientemente corto para prevenir que Laura investigara demasiado profundamente sus finanzas o historial antes de comprometerse. Rosa había muerto apenas 6 meses antes de que Marcos apareciera en vida de Laura. Timing que ahora parecía sospechosamente conveniente para hombre, buscando víctima vulnerable que acababa de heredar joyas valiosas de madre fallecida y cuyo padre viudo poseía casa completamente pagada, valorada en aproximadamente $450,000, según tasación más reciente que había obtenido año antes de muerte de Rosa, cuando estaba considerando sacar línea de crédito sobre patrimonio para pagar tratamientos de cáncer que seguro no cubría completamente. Boda había sido modesta. Laura había insistido en ceremonia pequeña porque todavía estaba de luto por Rosa y no quería celebración elaborada cuando su madre no podía estar presente. Marcos había estado de acuerdo entusiastamente, lo cual en ese momento interpreté como sensibilidad hacia dolor de Laura, pero que ahora veía como preferencia calculada de hombre que no quería gastar dinero en boda cuando podía gastarlo en mantener apariencias de éxito que atraían víctimas futuras. Después de boda, Marcos se había mudado a apartamento de Laura. No habían comprado lugar propio juntos, como había esperado, y cuando pregunté sobre planes para eventualmente comprar casa, Marcos siempre tenía excusas sobre timing de mercado o oportunidades de inversión mejores que nunca materializaban. Primeros 2 años de matrimonio parecieron relativamente normales desde mi perspectiva externa. Veía a Laura y Marcos para cenas dominicales aproximadamente 2 veces al mes. Celebrábamos cumpleaños y días festivos juntos. Laura parecía feliz, aunque retrospectivamente puedo ver señales que ignoré, manera en que siempre verificaba con Marcos antes de aceptar invitaciones, cómo su negocio de diseño gráfico comenzó a reducirse porque Marcos le sugería que no necesitaba trabajar tan duro cuando él estaba ganando suficiente para ambos, afirmación que resultó ser completamente falsa, dado que, como descubriría más tarde, Marcos estaba acumulando deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales para financiar estilo de vida que sus ingresos reales no podían sostener.
Entonces vino nacimiento de Mateo hace 3 años, mi nieto, primer y único nieto, que probablemente tendría dado que Laura era hija única y yo no tenía otros hijos. Embarazo de Laura había sido sorpresa. No planeado según ella, me confió durante uno de nuestros almuerzos semanales que todavía manteníamos en ese entonces antes de que Marcos comenzara a aislarla más agresivamente. Pero bienvenido, porque Laura siempre había querido ser madre, y a sus 29 años sentía que timing era razonable, incluso si finanzas no eran perfectas. Marcos había reaccionado a noticia de embarazo con entusiasmo que parecía genuino, hablando sobre cómo necesitarían casa real con jardín para niño, en lugar de apartamento de 2 habitaciones donde vivían. Ahí fue donde manipulación había intensificado. 6 meses después de nacimiento de Mateo, período cuando Laura estaba exhausta de noches sin dormir y hormonas posparto y vulnerable de maneras que Marcos claramente entendía y explotaba, él había comenzado campaña para convencerla de que necesitaban mudarse a casa familiar apropiada. Pero en lugar de buscar propiedad propia para comprar con préstamo hipotecario normal, Marcos había sugerido alternativa. ¿Por qué no te mudas con tu padre? Casa es enorme para hombre solo. Tiene 3 habitaciones. Podrías cuidarlo mientras envejece y nosotros ahorraríamos dinero sin pagar renta mientras guardamos para nuestra propia casa, eventualmente. Laura me había presentado idea tímidamente durante almuerzo. Papá, sé que es mucho pedir, pero ¿considerarías dejarnos mudar contigo temporalmente? Solo por 1 año o 2 mientras ahorramos enganche para nuestra propia casa. Mateo te amaría tener cerca y yo extraño vivir cerca de ti. ¿Cómo podría haber dicho que no? Mi hija, mi nieto, oportunidad de ser parte de sus vidas diarias en lugar de visitante ocasional, había dicho sí inmediatamente. Emocionado por prospecto, incluso mientras pequeña voz en mi cabeza sugería que Marcos probablemente estaba detrás de esto, y que sus motivaciones probablemente no eran tan puras como Laura creía. Se habían mudado hace 2 años y medio. Primeros 6 meses habían sido buenos, mejor que buenos. Veía a Mateo todos los días, ayudaba con cuidado de bebé mientras Laura recuperaba algo de sueño, cocinaba cenas que compartíamos como familia. Marcos trabajaba largas horas, o decía que trabajaba, aunque nunca estaba completamente claro en qué exactamente, y yo comenzaba a pensar que tal vez había juzgado mal, que tal vez realmente era buen hombre que amaba a mi hija y que arreglo de vivir juntos beneficiaba a todos. Entonces, había comenzado presión sobre transferir casa. La primera conversación sobre transferir escritura de casa había ocurrido durante cena familiar aparentemente casual hace aproximadamente 18 meses. Recordaba fecha exacta porque había sido cumpleaños número 61 para mí. Celebración pequeña donde Laura había horneado pastel de chocolate, que era mi favorito desde que ella era niña, aprendiendo a cocinar bajo tutela de Rosa, en misma cocina, donde ahora compartíamos comida como familia multigeneracional en casa que yo había construido pero que pronto perdería. Marcos había esperado hasta después de pastel, hasta que Mateo estaba dormido en su cuna, hasta que yo estaba relajado con copa de vino, primer y único vaso, porque nunca había sido bebedor fuerte, antes de deslizar conversación hacia planificación patrimonial, con tono casual de persona discutiendo tema aburrido pero necesario, en lugar de hombre comenzando maniobra para robar casa de suegro. Héctor, había comenzado Marcos con sonrisa que ahora reconocía como calculada para parecer amistosa mientras ocultaba intenciones predatorias. Laura y yo hemos estado discutiendo tu futuro. Tienes 61. No estás viejo, pero tampoco estás joven. ¿Has pensado sobre qué pasa con esta casa cuando eventualmente fallezcas? ¿Tienes testamento apropiado? ¿Fideicomiso? ¿Alguna estructura legal que asegure que Laura herede sin problemas fiscales masivos? Había admitido que no. Testamento simple que había hecho hace 15 años con abogado barato, dejando todo a Rosa. Y cuando Rosa murió había actualizado para dejar todo a Laura, pero sin estructuras sofisticadas que Marcos estaba implicando que necesitaba. Ahí está problema, había continuado Marcos, su tono ahora tomando cualidad de experto financiero, educando a cliente ignorante, rol que interpretaba bien,
a pesar de no tener credenciales reales en planificación financiera o legal, como descubriría más tarde. Cuando mueras, y espero que eso esté muchos años en futuro, por supuesto, Laura va a tener que pasar por proceso de sucesión. Toma meses, cuesta miles en honorarios legales. Y impuestos sobre herencia en casa valorada en 450,000. Podrían ser 100,000 o más dependiendo de cómo gobierno calcule evaluación y deducciones. Básicamente, Laura heredaría casa, pero tendría que vender inmediatamente solo para pagar impuestos y costos legales asociados con heredarla. Laura había estado asintiendo mientras Marcos hablaba, su expresión preocupada de manera que me hizo creer que habían discutido esto extensamente antes de traérmelo, lo cual por supuesto habían hecho, solo que narrativa que Marcos le había alimentado a Laura probablemente era versión editada diseñada para hacerla pensar que estaban protegiéndome en lugar de robándome. «Entonces, ¿qué sugieres?», había preguntado, genuinamente preocupado porque idea de Laura perdiendo $100,000 en impuestos cuando heredara casa que había construido específicamente como legado para ella, parecía resultado terrible que debería evitarse si había manera legal de hacerlo. «Transferencia de regalo ahora mientras estás vivo», había dicho Marcos como si fuera solución obvia que cualquier persona razonable implementaría inmediatamente. «Si transfieres casa a nombre de Laura ahora como regalo, no hay impuestos sobre herencia, porque técnicamente no es herencia. Es regalo de padre vivo a hija. IRS permite regalar hasta 11 millones durante vida sin impuestos sobre regalo bajo exención vitalicia actual. Casa de 450,000 está muy por debajo de ese umbral. Entonces Laura obtiene casa libre de impuestos. Tú continúas viviendo aquí tanto como quieras, porque obviamente es tu hogar, y cuando eventualmente fallezcas, no hay proceso de sucesión complicado, porque casa ya está a su nombre». Había sonado razonable, más que razonable, había sonado como solución perfecta que protegía interés de Laura mientras me permitía vivir en casa que había construido durante el resto de mi vida. «¿Y yo tendría algún tipo de acuerdo legal que garantiza que puedo vivir aquí?», había preguntado, no siendo completamente ingenuo sobre necesidad de protecciones, incluso cuando trataba con familia. «Por supuesto», había asegurado Marcos. «Configuraremos algo llamado Acuerdo de Derecho de Vida. Básicamente, documento legal que dice que aunque Laura posee casa, tú tienes derecho garantizado de vivir aquí hasta tu muerte. Es práctica estándar en este tipo de transferencias de planificación patrimonial. Mi abogado puede redactarlo. Te costará tal vez $500 en honorarios legales, pero te ahorrará 100,000 en impuestos eventuales. Inversión bastante buena, ¿no?». Laura había intervenido entonces, tomando mi mano con gesto que recordaba a niña pequeña buscando tranquilidad de su padre. «Papá, solo queremos asegurarnos de que estés protegido y que cuando llegue momento, en muchos, muchos años esperamos, no pierda casa que tú y mamá construyeron porque gobierno toma todo en impuestos. Esta casa es mi herencia de ambos. Quiero preservarla». ¿Cómo podría haber resistido eso? Mi hija expresando amor por legado que Rosa y yo habíamos construido, aparentemente preocupada por protegerlo, usando lógica que sonaba financieramente sólida, según presentada por yerno, que pretendía ser experto en estos asuntos. Había dicho sí. Había acordado reunirme con abogado de Marcos, quien resultó ser amigo de Marcos, sin especialización real en planificación patrimonial, pero con licencia para practicar derecho y sin escrúpulos sobre ayudar a amigo en esquema de fraude, y había firmado documentos que transferían escritura de casa de 40 años de mi nombre al nombre de Laura, pero acuerdo de derecho de vida que Marcos había prometido nunca materializó. Cuando pregunté sobre ello 2 semanas después de firmar transferencia, Marcos había dicho casualmente que abogado dijo que no era necesario, dado que es arreglo familiar y todos confían entre sí. Documentar sería insultar confianza que tenemos. Y yo, tonto que era, había aceptado esa explicación porque quería creer que mi familia me amaba suficiente para no necesitar contratos legales protegiendo mis derechos en mi propia casa. Durante primeros 6 meses después de transferencia, nada cambió visiblemente. Seguía viviendo en casa,
Seguía pagando servicios públicos de mi pensión de seguridad social y ahorros modestos que había acumulado. Seguía siendo tratado como patriarca de hogar, aunque técnicamente ya no era dueño de propiedad. Entonces cambios comenzaron, sutiles al principio, luego cada vez más obvios y humillantes. Marcos comenzó a hacer sugerencias sobre cómo debería administrar mi espacio. Héctor, esa habitación donde guardas tus herramientas realmente sería mejor como oficina para mí. ¿Podrías mover herramientas al garaje? Héctor, necesitamos sala para hacer espacio adulto, no lugar donde ves televisión todo día. Tal vez podrías quedarte más en tu habitación. Héctor, tus hábitos de cocina son ruidosos por mañanas cuando Mateo está durmiendo. ¿Podrías esperar hasta más tarde para desayunar? Laura había permanecido mayormente silenciosa durante estas sugerencias, no defendiéndome activamente, pero tampoco oponiéndose a Marcos, su silencio siendo forma de complicidad que dolía casi tanto como demandas directas de Marcos. En habitación de hotel barato con documentos esparcidos sobre cama y nota de Laura leída tantas veces que papel comenzaba a desgastarse en pliegues, finalmente permití que realidad completa de lo que mi hija había hecho durante 8 años se asentara completamente. No traición, sino acto de amor sacrificial tan profundo y calculado que requería nivel de coraje que no estaba seguro de poseer si roles fueran invertidos. Saqué libreta bancaria roja nuevamente, estudiando cada transacción registrada durante 8 años de depósitos secretos que Laura había hecho sin conocimiento de Marcos, reconstruyendo cronología que me mostraba exactamente cuándo había comenzado este plan de salvación silencioso y cuánta disciplina había requerido mantenerlo escondido de esposo controlador que monitoreaba cada aspecto de su vida financiera, con vigilancia obsesiva, que ahora entendía no era preocupación de esposo responsable, sino control de abusador, asegurándose de que víctima no pudiera escapar. Primera entrada en libreta estaba fechada hace exactamente 8 años y 2 meses, apenas 3 meses después de funeral de Rosa, donde habíamos enterrado a mujer que había sido esposa para mí y madre para Laura en cementerio en Colina, con vista a ciudad donde habíamos vivido toda nuestra vida matrimonial, construyendo hogar modesto, pero lleno de amor, que ahora Marcos me había robado. Monto de primera transacción, $15,000. Nota adjunta en registro bancario, visible solo porque Laura había guardado todos recibos de depósito en sobre manila junto con libreta, decía, venta de aretes de diamantes, regalo de abuela materna. Esos aretes habían sido joyas más valiosas que Rosa poseía, heredadas de su propia madre, quien las había recibido como regalo de aniversario de su esposo después de 50 años de matrimonio. Diamantes de 2 quilates cada uno en monturas de platino, valorados en aproximadamente 18,000 según tasación, que Rosa había obtenido años atrás cuando estaba considerando actualizar seguro de hogar. Laura los había vendido por 15,000, precio reducido que sugería venta rápida a comprador que sabía que vendedora estaba desesperada o sin conocimiento de valor real, pero aún así, cantidad sustancial para joven de 24 años apenas estableciendo negocio de diseño gráfico. Segunda transacción 6 meses después, $12,000. Venta de collar de perlas, regalo de boda de mamá. Collar que yo había comprado para Rosa en nuestra boda hace 42 años, cuando tenía solo 26 y ella 24, había ahorrado durante año completo, trabajando turnos extra en construcción para permitirme comprar algo especial para mujer que amaba, collar de perlas cultivadas genuinas que no eran más caras que podíamos pagar, pero que eran hermosas y significativas y que Rosa había usado en cada ocasión especial durante 32 años de matrimonio, hasta que cáncer la debilitó tanto que joyas comenzaron a sentirse pesadas en su cuerpo frágil. Tercera transacción, 9 meses después de segunda, $8,000. Venta de anillo de compromiso con zafiro. Cuarta transacción, año después de tercera, $20,000. Venta de anillo de rubí de aniversario 25 años. Quinta transacción, $6,000. Brazalete de oro. Sexta, $11,000. Broche antiguo de esmeraldas. Y así continuaba
Total de 17 transacciones durante 8 años, cada una representando pieza de joyería que Rosa había atesorado, que yo le había regalado durante matrimonio para marcar aniversarios y cumpleaños y ocasiones especiales, que Laura había heredado cuando Rosa murió con instrucciones en testamento simple de Rosa de que estas joyas son para mi hija Laura, para que recuerde que fue amada y para que tenga algo de valor si alguna vez necesita seguridad financiera. Rosa había sabido, de alguna manera en últimos meses de su vida cuando cáncer estaba ganando, pero mente todavía estaba clara, Rosa había sabido que Laura necesitaría esta seguridad financiera. Había visto algo en Marcos, quien había estado saliendo con Laura solo 6 meses cuando Rosa murió, pero quien ya estaba mostrando señales que Rosa, con instintos maternales, agudizados por proximidad a muerte, había detectado incluso cuando yo estaba ciego a ellas. Recordé conversación que Rosa había intentado tener conmigo 2 semanas antes de morir, cuando estaba en cama de hospital en casa bajo cuidados paliativos, porque habíamos rechazado hospitalización final en favor de dejarla morir en hogar que amaba. Héctor, había dicho con voz débil que requería inclinarse cerca para escuchar. No confío en novio de Laura. Marcos, hay algo en él que no es correcto. Manera en que mira nuestra casa cuando piensa que nadie está observando. Manera en que pregunta sobre tus finanzas. Manera en que aísla a Laura de sus amigas. Prométeme que vigilarás, que protegerás a Laura si él resulta ser lo que temo que es. Había prometido, pero no había cumplido. No había vigilado suficientemente cerca. No había protegido a Laura de monstruo, que Rosa había identificado correctamente como amenaza antes de que yo pudiera ver señales. Pero Rosa había hecho más que simplemente advertir. Había construido salvavidas financiero, dejando joyas a Laura con instrucciones que permitían a Laura convertirlas en efectivo si era necesario. Y Laura, mi brillante y valiente Laura, había entendido regalo de su madre no solo como herencia sentimental, sino como herramienta de supervivencia que podía usar para proteger a su padre cuando llegara momento inevitable donde Marcos mostraría su verdadera naturaleza. Releí nota de Laura, enfocándome en líneas que había pasado por alto en primera lectura porque estaba demasiado abrumado por revelación de dinero. Marcos me obligó a elegir entre tú y nuestra familia. Me amenazó con llevar a Mateo lejos donde nunca lo vería si no te echaba. Ahí estaba. Confirmación de lo que había sospechado cuando vi miedo en ojos de Laura mientras me echaba. Confirmación de que su crueldad había sido actuación forzada en lugar de sentimiento genuino. Confirmación de que Marcos había usado a Mateo, su propio hijo, mi nieto, como rehén para forzar a Laura a participar en echar a su padre a calle. Abuso. Eso es lo que era. No solo fraude financiero de robar mi casa, sino abuso doméstico, de controlar a Laura a través de amenazas de tomar a su hijo, de aislarla de su padre, de forzarla a participar en crueldad que violaba cada instinto que tenía como hija amorosa. Y Laura había encontrado manera de resistir dentro de confines de su prisión. Había obedecido órdenes de Marcos de echarme, pero había asegurado que no quedaría desamparado. Había gritado palabras crueles que Marcos requería que gritara, pero había escondido salvación financiera en bolsa rota, que sabía que tomaría. Había tocado su oreja en señal secreta que solo nosotros entendíamos para comunicar que todavía me amaba a pesar de apariencias. Mi teléfono, celular barato que había tenido durante 5 años porque nunca había visto razón para actualizar a modelos caros que personas jóvenes compraban cada año, vibró con mensaje de texto. Número desconocido. Abrí mensaje con dedos torpes en teclado pequeño. Papá, soy Laura, usando teléfono de amiga. Marcos no sabe. ¿Encontraste todo en bolsa? ¿Estás bien? Por favor, destruye esta conversación después de leer. Te amo. L. Respondí mensaje de Laura con manos temblorosas, por emoción de saber que mi hija estaba buscando manera de comunicarse conmigo, incluso bajo vigilancia de Marcos, escribiendo lentamente en teclado pequeño, porque nunca había dominado arte de escribir mensajes rápidos que jóvenes ejecutaban sin mirar. Laura, encontré todo. Estoy bien. Estoy en hotel seguro. No puedo creer lo que hiciste durante 8 años.
Tu madre estaría tan orgullosa. Estoy orgulloso. No te preocupes por mí. Tengo plan. Te amo, papá. Presioné enviar. Luego seguí instrucciones de Laura borrando conversación completa de mi teléfono. Aunque guardé número de amiga de Laura en contactos bajo nombre código Fontanero, en caso de que necesitara contactarla de nuevo sin alertar a Marcos si alguna vez revisaba mi teléfono. Precaución que probablemente era innecesaria, dado que Marcos no tenía acceso a mi teléfono, pero que tomé de todas formas, porque últimos meses me habían enseñado que subestimar capacidad de Marcos para invasión y control era error peligroso. Mientras esperaba posible respuesta de Laura, que nunca llegó, probablemente porque el riesgo de comunicación prolongada era demasiado alto si Marcos regresaba a casa y la encontraba usando teléfono de amiga, mi mente vagó inevitablemente hacia pasado, específicamente hacia día hace 42 años, cuando había comenzado construcción de casa que Marcos ahora había robado, casa que representaba no solo estructura física de ladrillos y cemento, sino manifestación tangible de sueño que Rosa y yo habíamos compartido desde que nos conocimos cuando ambos teníamos 22 años, trabajando en misma fábrica textil, ella en línea de costura, yo en mantenimiento de edificio, aprendiendo habilidades de construcción de maestro albañil que trabajaba a tiempo parcial reparando paredes y pisos de fábrica que constantemente necesitaban mantenimiento. Nos habíamos casado 2 años después de conocernos, ceremonia pequeña en iglesia local, con 20 invitados, porque ninguno de nosotros tenía familia grande o dinero para celebración elaborada. Padres de Rosa habían muerto en accidente automovilístico cuando ella tenía 19. Mis propios padres eran ancianos y pobres viviendo en pueblo rural, 3 horas de ciudad, donde Rosa y yo habíamos establecido vida, así que boda fue asunto modesto, pero lleno de amor, con votos que prometimos cumplir en 1900, riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad, sin saber que probaríamos ambos extremos durante 32 años siguientes. Primeros 10 años de matrimonio habían sido lucha financiera constante. Vivimos en apartamento rentado de una habitación que era todo lo que podíamos pagar con salarios combinados de fábrica, ahorrando cada peso posible en cuenta bancaria que crecía dolorosamente despacio hacia meta de eventualmente tener suficiente para enganche en casa propia. Laura nació cuando Rosa tenía 26, yo 28. Embarazo no planeado pero bienvenido que transformó apartamento pequeño en espacio aún más apretado cuando agregamos cuna y cambiador y todas acumulaciones de bebé que nuevos padres adquieren. Rosa dejó trabajo en fábrica después de nacimiento de Laura. Decisión económica difícil, porque significaba perder su ingreso, pero necesaria porque cuidado infantil habría costado casi tanto como su salario, y ambos queríamos que Laura fuera criada por madre, en lugar de extraños si era financieramente posible de cualquier manera. Yo había trabajado doble durante esos años, turno regular en fábrica durante día, trabajos de construcción freelance en noches y fines de semana, aprendiendo oficio de albañilería de maestro que me había enseñado fundamentos en fábrica y que ahora me contrataba para proyectos privados, donde podía ganar efectivo adicional mezclando cemento, colocando ladrillos, construyendo paredes y patios para clientes que pagaban mejor que fábrica, pagaba por horas. Fueron años de agotamiento perpetuo, donde dormía 5 horas por noche si tenía suerte, donde manos estaban permanentemente callosas y espalda dolía constantemente de cargar sacos de cemento de 50 libras, donde veía a Laura despierta solo durante hora por mañana antes de ir a fábrica y hora por noche antes de salir a trabajo de construcción, dejando Rosa manejar mayoría de crianza durante años formativos de nuestra hija. Pero ahorramos. Durante 12 años después de nacimiento de Laura, Rosa y yo vivimos con presupuesto tan apretado que vacaciones eran día en parque público, ropa nueva era lujo de cumpleaños y Navidad, cenas en restaurantes eran celebraciones de aniversario una vez al año. Y cuenta bancaria creció, lentamente, dolorosamente lentamente, pero creció. Cuando Laura tenía 12, finalmente teníamos $40,000 ahorrados, suficiente para enganche de 20%
en terreno pequeño en vecindario de clase trabajadora, donde casas estaban siendo construidas por desarrollador, vendiendo lotes individuales a personas dispuestas a construir sus propias casas, con ayuda de contratistas o, en nuestro caso, con trabajo propio del dueño, que resultaba ser albañil calificado después de 12 años aprendiendo oficio. Compramos terreno por 30,000, lote pequeño de 1/4 de acre en calle tranquila, con árboles maduros y vecinos que eran mayormente otras familias jóvenes, construyendo sueño similar de propiedad de vivienda a través de trabajo duro y sacrificio. Usamos 10,000 restantes para comprar materiales: ladrillos, cemento, madera para marco, tubería para plomería, cables para electricidad, y contraté a 2 amigos de proyectos de construcción para ayudarme con trabajo que requería más de 2 manos o experiencia especializada que todavía no tenía en áreas como plomería y electricidad, donde regulaciones de construcción requerían profesionales licenciados. Pero hice todo trabajo de albañilería yo mismo. Excavé cimientos, mezclé y vertí cemento. Coloqué cada ladrillo de paredes exteriores. Construí chimenea que Rosa había querido para sala. Creé patio trasero donde imaginaba que Laura jugaría cuando fuera adolescente. Construcción tomó 2 años de trabajo durante cada momento libre que tenía, después de turnos de fábrica, durante fines de semana completos, durante vacaciones que tomé de fábrica, no para descansar, sino para trabajar 16 horas diarias en casa. Rosa y Laura me visitaban en sitio de construcción, trayendo almuerzo que Rosa empacaba, sentándose en pasto viendo mientras colocaba ladrillos fila por fila, construyendo hogar que Rosa había diseñado en bocetos que había dibujado durante años de soñar con casa propia. A la mañana siguiente, después de noche inquieta en hotel barato, donde había dormido tal vez 3 horas, interrumpidas por pesadillas, donde Marcos quemaba mi casa mientras Laura lloraba atrapada dentro y yo no podía alcanzarla, imágenes que psicólogo probablemente interpretaría como manifestación de mi miedo de perder permanentemente tanto casa como hija a monstruo que controlaba ambas. Me duché en baño pequeño con presión de agua débil. Me afeité con mano temblorosa que era parte edad y parte agotamiento emocional. Me vestí con ropa más presentable que tenía en bolsa, que Laura me había dado, y salí con determinación de hombre que había decidido que ser víctima pasiva de fraude de Marcos no era opción aceptable cuando tenía $700,000 en recursos y vida de experiencia, resolviendo problemas difíciles a través de trabajo duro y planificación meticulosa. Primera parada fue Banco Nacional, donde Laura había abierto cuenta secreta a mi nombre hace 8 años, institución financiera grande con sucursal en centro de ciudad, a 20 minutos en autobús desde hotel, porque todavía no tenía auto propio habiendo vendido vehículo viejo hace 2 años, cuando Marcos había insistido en que «No necesitas auto cuando vives con nosotros, Héctor, puedo llevarte a donde necesites ir». Declaración que en ese momento había parecido generosa, pero que ahora reconocía como táctica de control adicional, aislándome de independencia de transporte. Gerente de banco, mujer de aproximadamente 40 años llamada Carmen Delgado, según placa en su escritorio, me recibió en oficina privada después de que expliqué a recepcionista que necesitaba discutir cuenta sustancial que acababa de descubrir existía a mi nombre, pero sobre la cual necesitaba información y asesoría. Carmen había revisado libreta bancaria que presenté, verificó mi identidad con licencia de conducir, que todavía tenía, aunque ya no tenía auto para conducir, y luego confirmó con expresión profesional que ocultaba cualquier juicio personal sobre situación obviamente inusual. Señor Romero, confirmo que tiene cuenta de ahorros con saldo actual de $702,347,63. Cuenta fue abierta hace 8 años y 2 meses, con depósito inicial de $15,000. Ha habido 17 depósitos subsecuentes durante ese periodo, sin retiros. Intereses han acumulado a tasa actual de mercado de aproximadamente 1.5% anual, generando aproximadamente $2,347 adicionales durante vida de cuenta. ¿Quién abrió esta cuenta?, pregunté, necesitando confirmación oficial de lo que nota de Laura ya me había dicho. Según registros,
dijo Carmen consultando pantalla de computadora. Cuenta fue abierta por Laura Romero Vega, lista como su hija en documentos de apertura, actuando con poder notarial que usted supuestamente le otorgó para manejar sus asuntos financieros. Tenemos copia notarizada de ese poder en archivo. Poder notarial que nunca firmé, pensé, pero que Laura aparentemente falsificó o creó a través de notario cómplice, dispuesto a certificar documentos sin mi presencia real. Técnicamente ilegal, pero hecho por razones protectoras en lugar de maliciosas, distinción que probablemente no importaría a autoridades si alguien decidiera investigar, pero que importaba a mí porque demostraba hasta dónde Laura había ido para protegerme, incluso cuando eso significaba violar leyes menores. Necesito asesoría, dije directamente. Necesito usar este dinero para contratar abogado, mejor abogado disponible en ciudad, para recuperar casa que mi yerno me robó mediante fraude. También necesito contratar investigador privado para investigar antecedentes y finanzas de mi yerno, porque sospecho que ha hecho esto antes a otras personas. ¿Puede recomendar profesionales? Carmen me miró con expresión que mezclaba simpatía profesional con algo más personal, tal vez reconocimiento de injusticia de anciano siendo defraudado por familia, tal vez respeto por hecho de que en lugar de aceptar derrota, estaba preparándose para pelear. «Puedo recomendar», dijo sacando tarjetas de negocio de cajón de escritorio. «Para asuntos legales, Gabriela Torres de Torres Asociados es mejor litigante de fraude en ciudad. Cara cobra $500 por hora, pero vale cada peso. Para investigación privada, Esteban Núñez de Núñez. Investigaciones tiene reputación de ser absolutamente exhaustivo y discreto. También caro, pero efectivo. ¿Quiere que haga citas introductorias con ambos?» Una hora después, estaba sentado en oficina elegante de Gabriela Torres, mujer de 50 años con cabello corto gris y ojos que evaluaban con intensidad que hacía claro por qué tenía reputación de ser litigante formidable, explicando historia completa de cómo Marcos me había manipulado para transferir casa, cómo Laura había sido forzada a participar en echarme bajo amenazas de perder acceso a su hijo, cómo Laura secretamente había construido fondo de salvación de 700,000 durante 8 años vendiendo herencia de su madre. Gabriela escuchó sin interrupción durante 30 minutos, tomando notas ocasionales en libreta legal, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral hasta que terminé narrativa completa. Momento en cual se inclinó hacia atrás en silla de cuero y dijo con convicción que venía de 30 años litigando casos complejos. Esto es fraude hermético, transferencia procurada mediante engaño sobre naturaleza de transacción y promesas falsas de acuerdo de derecho de vida que nunca materializó. Podemos demandar por rescisión de transferencia, básicamente anular como si nunca hubiera ocurrido, y recuperar título de propiedad. También podemos demandar por daños compensatorios, por angustia emocional, y posiblemente daños punitivos si podemos demostrar que conducta de Marcos fue particularmente atroz. ¿Tiene documentos de transferencia original? Saqué sobres Manila que Laura había incluido en bolsa, entregándolos a Gabriela, quien revisó cada página con atención de abogada, buscando detalles técnicos que pudieran fortalecer o debilitar caso. «Interesante», murmuró después de 5 minutos de revisión silenciosa. Abogado que preparó estos documentos es Ricardo Molina. Conozco a Ricardo. Fue suspendido por colegio de abogados hace 2 años por violaciones éticas en caso no relacionado. Todavía tiene licencia técnicamente, pero está bajo escrutinio. Hecho de que Marcos usó abogado con reputación cuestionable en lugar de firma respetable, sugiere que sabía que lo que estaba haciendo era éticamente dudoso, en mejor caso, francamente fraudulento, en peor. Hay más, dije recordando detalle de nota de Laura. Mi hija escribió que Marcos la amenazó con tomar a su hijo, mi nieto, lejos donde nunca lo vería si no participaba en echarme. Eso es coerción. Sugiere que Laura también es víctima aquí, no solo cómplice. Gabriela Torres se inclinó hacia adelante con interés intensificado de abogada que acababa de escuchar detalle que transformaba caso bueno en caso excepcional, sus ojos brillando con anticipación de litigante que veía no solo victoria legal,
sino oportunidad de destrozar oponente particularmente despreciable, de manera que enviaría mensajes sobre consecuencias de abusar de ancianos vulnerables y sus hijas. Si puedes demostrar que Marcos coaccionó a Laura bajo amenaza de separación de su hijo, eso agrega múltiples dimensiones al caso, dijo, su voz tomando tono de profesora educando a estudiante sobre complejidades legales que la mayoría de personas nunca consideran. Primero, fortalece argumento de que transferencia de propiedad fue procurada mediante fraude porque demuestra patrón de comportamiento manipulador y coercitivo de parte de Marcos. No solo te engañó a ti, sino que también coaccionó a Laura para participar en engaño. Segundo, abre posibilidad de cargos criminales separados por coerción doméstica y abuso emocional si Laura está dispuesta a testificar contra Marcos, lo cual podría resultar en órdenes de restricción protegiendo tanto a ella como a Nieto. Tercero, da fundamento para demanda de custodia donde Laura busca custodia primaria o exclusiva de Nieto, basándose en patrón de comportamiento controlador y amenazante de Marcos. Laura no puede testificar abiertamente contra Marcos ahora, objeté, sintiendo peso de limitaciones que situación de Laura imponía en estrategia legal. Él todavía controla su acceso a Mateo. Si ella lo desafía directamente, cumplirá amenaza de tomar al niño. Necesitamos manera de proteger a Laura y recuperar mi casa sin poner a Mateo en riesgo. Gabriela asintió, reconociendo complejidad de situación doméstica que involucraba menor vulnerable. Entonces necesitamos construir caso que no dependa de testimonio de Laura, al menos no inicialmente. Necesitamos evidencia objetiva de fraude que sea tan fuerte que Marcos no tenga defensa, y luego usar esa evidencia como palanca para forzarlo a acuerdo donde devuelve casa y acepta custodia reducida de Mateo, a cambio de no enfrentar cargos criminales. Ahí es donde investigador privado se vuelve crítico. Necesitamos saber todo sobre Marcos, su historial financiero, sus relaciones previas, cualquier patrón de comportamiento similar con otras víctimas, deudas que pueda tener que lo hacen vulnerable a presión. Ya contraté investigador, dije, mostrando tarjeta de Esteban Núñez que Carmen Delgado me había dado en banco. Reunión con él después de terminar aquí. Perfecto, dijo Gabriela. Cuando te reúnas con Esteban, dale esta lista de cosas específicas para investigar. Escribió rápidamente en libreta legal, arrancó hoja y me la entregó. Lista incluía 1. Antecedentes matrimoniales de Marcos. ¿Casado antes? ¿Divorciado? ¿Circunstancias de matrimonios, divorcios anteriores? 2. Historial financiero. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, bancarrotas, juicios. 3. Historial laboral. Empleadores actuales y pasados. Verificación de ingresos declarados versus ingresos reales. 4. Antecedentes criminales. Arrestos, condenas, órdenes de restricción, denuncias policiales. 5. Presencia en redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, cualquier publicación que revele estilo de vida o gastos inconsistentes con ingresos declarados. 6. Asociados conocidos, amigos, socios de negocios, cualquiera que pueda tener información sobre actividades de Marcos. 2 horas después estaba en oficina muy diferente. Espacio funcional sin elegancia de oficina de Gabriela, más parecido a búnker de seguridad con equipo de vigilancia en estantes y computadoras múltiples en escritorios, conociendo a Esteban Núñez, hombre de aproximadamente 45 años con apariencia ordinaria, que hacía perfectamente adecuado para trabajo de investigación, donde ser memorable era desventaja. Señor Romero, comenzó Esteban después de que expliqué situación en versión condensada, enfocándose en necesidad de investigar a Marcos. Casos como el suyo son exactamente por qué hago este trabajo. Ancianos siendo defraudados por miembros de familia predatorios me enfurece personalmente. Mi propia abuela fue estafada por cuidador que la convenció de firmar casa a su nombre antes de echarla a asilo. Murió antes de que pudiéramos recuperar propiedad legalmente. Así que tengo motivación más allá de honorarios profesionales para destrozar a tipos como su yerno. ¿Cuánto cobras?, pregunté directamente, porque aunque tenía 700,000, no quería desperdiciarlos en costos innecesarios, cuando eventualmente necesitaría reconstruir vida
después de recuperar casa. $50 por hora más gastos, dijo Esteban. Para investigación que estás describiendo, antecedentes profundos, historial financiero, vigilancia si es necesaria. Probablemente estamos mirando 100 a 150 horas de trabajo durante próximas 2 a 3 semanas. Entonces, aproximadamente $5 a $7,000 total. Te daré estimado escrito antes de comenzar y te mantendré actualizado semanalmente sobre horas para que no haya sorpresas. Hazlo, dije. Necesito saber todo sobre Marcos. Y necesito saberlo rápido porque cada día que pasa es día donde mi hija y mi nieto están viviendo bajo control de abusador. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. Esteban había comenzado investigación inmediatamente, prometiendo resultados preliminares dentro de 72 horas. 3 días después, recibí llamada pidiéndome regresar a su oficina para discusión urgente sobre hallazgos que necesitas ver personalmente. Cuando llegué, Esteban tenía expresión de investigador que había descubierto algo significativamente peor de lo que había anticipado. «Héctor», dijo usando mi nombre de pila en lugar de formal señor Romero que había usado en reunión inicial, cambio que sugería que hallazgos habían hecho esto personal para él también. «Tu yerno Marcos es depredador serial. Esto no es primera vez que ha hecho esto, ni segunda. Es tercera que puedo documentar y sospecho que hay más si excavara más profundo». Desplegó archivo grueso sobre escritorio, cientos de páginas de documentos, fotografías, reportes de crédito, certificados de matrimonio y divorcio, denuncias policiales. Marcos Vega, nombre completo, Marcos Antonio Vega Mendoza, tiene 41 años, no 35 como probablemente te dijo, casado 2 veces antes de Laura, primera esposa, Sofía Morales, casada con él cuando tenía 23, él 29. Matrimonio duró 4 años. Durante ese tiempo, Marcos convenció a padre de Sofía, hombre llamado Roberto Morales que poseía pequeño negocio de reparación de autos, de hacerlo socio en negocio para expandir operaciones. Roberto transfirió 50% de participación en negocio a Marcos. 6 meses después, Marcos usó su posición como socio para tomar préstamos contra negocio sin conocimiento de Roberto, drenó cuentas de negocio y luego declaró bancarrota personal, dejando a Roberto con deudas que no podía pagar. Roberto perdió negocio. Sofía se divorció de Marcos. No hubo cargos criminales porque Roberto no podía pagar abogados para litigar apropiadamente. Esteban continuó desplegando evidencia de depredación sistemática de Marcos con eficiencia de investigador, que había pasado 72 horas intensas compilando historia criminal que probablemente había permanecido fragmentada y no reportada porque víctimas individuales nunca habían conectado puntos entre casos separados de fraude familiar ejecutados por mismo hombre, usando variaciones de mismo esquema básico, ganar confianza de familia a través de romance con hija o pariente femenina, identificar activos valiosos poseídos por miembros mayores de familia, manipular transferencia de esos activos a su control, luego drenar valor y desaparecer, dejando víctimas con pérdidas financieras devastadoras y familias destrozadas por traiciones que habían facilitado sin darse cuenta. Segunda esposa, continuó Esteban, señalando fotografía de mujer de aproximadamente 30 años, con sonrisa tímida, parada al lado de Marcos, más joven, en lo que parecía foto de boda. Patricia Guzmán, casada con Marcos hace 7 años, cuando ella tenía 28, él 34. Patricia era hija única de madre viuda, llamada Elena Guzmán, que poseía casa completamente pagada en vecindario decente, valorada en aproximadamente $300,000. Marcos cortejó a Patricia durante 6 meses, patrón consistente, notarás, suficientemente largo para establecer relación seria, pero suficientemente corto para prevenir investigación profunda de antecedentes, y propuso. Se casaron. Dentro de año, Marcos había convenido a Elena de agregar su nombre a escritura de casa para simplificar herencia eventual para Patricia, según documentos que obtuve de registros de propiedad pública.
6 meses después de ser agregado a escritura, Marcos convenció a Elena de refinanciar casa para hacer mejoras que nunca materializaron. Tomó préstamo de 200,000 contra casa, dinero desapareció en inversiones que Marcos nunca pudo documentar apropiadamente, y cuando Elena cuestionó dónde había ido dinero, Marcos la echó de casa, su propia casa, citando que él era copropietario legal y que ella estaba interfiriendo con matrimonio de Patricia al causar drama. ¿Qué pasó con Patricia y Elena?, pregunté, sintiendo náusea creciente al reconocer paralelos exactos entre historia de Elena y mi propia situación, anciana siendo manipulada para transferir propiedad, luego siendo echada de casa que había poseído durante décadas, familia destrozada por hombre que había entrado a sus vidas, disfrazado como yerno amoroso. Elena murió 2 años después, dijo Esteban con voz más suave. Respeto por anciana fallecida, evidente en tono. Ataque cardíaco. Estrés de perder casa y ser separada de hija probablemente contribuyó. Patricia finalmente se divorció de Marcos 3 años después de muerte de su madre. Aparentemente tomó tanto tiempo porque Marcos la mantuvo aislada y controlada a través de abuso emocional, que solo rompió cuando amiga intervino y la ayudó a escapar. Pero para entonces, casa había sido vendida en ejecución hipotecaria, porque Marcos nunca pagó préstamo que había tomado, y Elena había muerto sin reconciliarse con hija que había sido manipulada para participar en echarla. Familia destruida. Legado perdido. Y Marcos simplemente se movió a siguiente víctima. ¿Qué fui yo?, dije sintiendo peso completo de ser tercera marca, conocida en operación de estafa familiar de Marcos, tercera familia destrozada por predador que había perfeccionado técnica durante década de victimizar ancianos vulnerables a través de sus hijas que amaban. Y probablemente hay más, dijo Esteban. Estos son solo casos que pude documentar a través de registros públicos, matrimonios, divorcios, transferencias de propiedad. Probablemente hay otras relaciones donde no llegó a matrimonio, pero todavía logró defraudar a familia de novia, de alguna manera. Hombres como Marcos no desarrollan sistema tan refinado en solo 2 iteraciones. Ha estado haciendo esto durante años, probablemente desde sus 20s, y ha mejorado técnica con cada víctima. Esteban deslizó segunda carpeta a través de escritorio. Aquí esta parte que lo hace aún peor, y también más útil para tu caso. Marcos actualmente debe $240,000 a prestamistas privados, no bancos, sino prestamistas de dinero rápido, que operan en área gris legal entre legítimo y usurario. Tasas de interés entre 25 y 40% anual. Ha estado tomando estos préstamos durante últimos 3 años para mantener apariencia de éxito financiero. Auto caro que conduce, ropa cara que usa, restaurantes caros donde lleva a Laura ocasionalmente. Todo financiado con deuda que no puede pagar con ingresos reales, que son aproximadamente 40,000 anuales de consultoría, que es mayormente ficción. Ha estado haciendo pagos mínimos en préstamos, pero está atrasado en varios, y prestamistas están comenzando a presionar. Uno ha amenazado con acción legal. Otro, operación más sombría, ha amenazado con consecuencias si no paga pronto. ¿Puedo comprar esas deudas?, pregunté, idea formándose que transformaría dinámica de poder entre Marcos y yo de manera fundamental. Técnicamente sí, dijo Esteban, entendiendo inmediatamente hacia dónde iba mi pensamiento. Deuda puede ser vendida a terceros. Si contactas a prestamistas y ofreces comprar préstamos de Marcos con descuento, digamos, ofreces 180,000 por deuda de 240,000, ahorro de 60,000 que prestamistas probablemente tomarán ansiosamente dado que Marcos es deudor malo que probablemente defaulteará eventualmente de todas formas, entonces te conviertes en acreedor que posee deuda de Marcos. Y como acreedor, tienes opciones legales para cobrar. Demandar, embargar salarios, poner gravámenes sobre propiedades que posee, como por ejemplo, casa que robó de ti. Hazlo, dije inmediatamente. Contacta a todos prestamistas de Marcos. Ofrece comprar deudas. Negocia mejor precio que puedas, pero no dejes que precio sea obstáculo. Estoy dispuesto a pagar hasta 200,000 para comprar 240,000 en deuda, si eso es lo que toma. Quiero poseer obligaciones financieras de Marcos
para tener palanca completa sobre él cuando llegue momento de confrontación. Gabriela Torres había estado igualmente impresionada cuando Esteban y yo nos reunimos con ella 3 días después para presentar hallazgos completos de investigación y discutir estrategia legal que desplegaríamos contra Marcos. «Esto es mejor de lo que esperaba», dijo Gabriela, revisando documentación que probaba patrón de Marcos de defraudar suegros a través de 2 matrimonios previos. Patrón establecido de conducta fraudulenta es oro en corte. Podemos demostrar que Marcos es estafador profesional, no solo yerno que cometió error único de juicio. Eso transforma caso de disputa familiar civil en posible fraude criminal con patrón de víctimas múltiples. Fiscal de distrito estará muy interesado en esto. Y compra de deuda de Marcos, agregué, informándole del plan que Esteban había ejecutado exitosamente durante últimos 3 días. Cambia todo dinámicamente. Ahora poseo 230,000 de sus 240,000 en deuda. Logré comprar de 4 de 5 prestamistas por total de 175,000. Ahorro de 55,000 de valor nominal. Marcos no sabe que compré deuda porque transacciones fueron hechas a través de empresa de compra de deuda que Esteban conoce. Entonces registros muestran venta a Recuperaciones Atlas LLC, no a Héctor Romero. Gabriela Torres se recostó en su silla de cuero con sonrisa, que sugería satisfacción de estratega militar que acababa de recibir inteligencia sobre posición completamente indefendible de enemigo. Sus dedos entrelazados sobre escritorio mientras procesaba implicaciones completas de lo que posesión de deuda masiva de Marcos significaba para caso que estábamos construyendo contra él. «Héctor, lo que acabas de hacer es brillante», dijo con aprobación que venía de abogada que había visto muchas estrategias legales durante 30 años de práctica, pero raramente veía clientes sin entrenamiento legal intuir movimiento tan devastadoramente efectivo. Poseer deuda de Marcos te da múltiples vectores de presión. Primero, puedes amenazar con demandar por cobro de deuda, lo cual sería separado de demanda por fraude de propiedad, pero ejercería presión financiera adicional. Segundo, puedes amenazar con vender deuda a cobradores agresivos, esos prestamistas sombreados que mencionó Esteban, quienes usarán tácticas que nosotros no podemos legalmente usar, pero que serían muy efectivas motivando a Marcos a cooperar. Tercero, y más importante, puedes usar deuda como palanca de negociación. Ofreces perdonar 230,000 en deuda a cambio de que Marcos devuelva casa, acepte divorcio inmediato de Laura sin pelea por custodia y se vaya permanentemente de sus vidas. Eso es acuerdo que ningún hombre en posición de Marcos rechazaría racionalmente. ¿Pero queremos darle salida fácil?, pregunté, sintiendo conflicto entre parte de mí, que quería justicia completa. Marcos en prisión, humillado públicamente, destruido financiera y socialmente, y parte más pragmática que reconocía que proteger a Laura y Mateo de daño adicional era prioridad más alta que venganza personal contra hombre que me había victimizado. Quiero decir, hombre ha destruido al menos 3 familias que sabemos. ¿No debería enfrentar consecuencias criminales en lugar de simplemente ser permitido alejarse? Idealmente sí, concordó Gabriela, y todavía podría enfrentarlas. Pero aquí está realidad estratégica. Caso criminal toma meses o años en procesar. Durante ese tiempo, Marcos mantiene control sobre Laura a través de amenazas sobre Mateo. Laura vive en miedo constante, y tu nieto crece en hogar donde madre es abusada emocionalmente por padre controlador. Versus acuerdo donde Marcos acepta términos inmediatamente, casa de vuelta a ti dentro de 30 días, Laura obtiene custodia completa de Mateo, Marcos se va y nunca regresa. Tú perdonas deuda que de todas formas probablemente nunca pagaría incluso si lo demandáramos exitosamente. Laura y Mateo están seguros ahora en lugar de seguros, eventualmente después de años de litigio traumático. Pero reportamos conducta de Marcos a fiscal de distrito de todas formas, agregó con firmeza. Aunque aceptemos acuerdo civil, no hay razón por la que no podemos también presentar denuncia criminal basándonos en patrón de fraude que investigación de Esteban documentó. Si fiscal decide procesar,
Eso es su prerrogativa, pero separamos eso de nuestro acuerdo civil que protege a tu familia inmediatamente. Había sentido lógica fría de estrategia de Gabriela. Había reconocido que proteger Laura y Mateo era más importante que satisfacción personal de ver a Marcos destruido en juicio público, pero parte de mí, parte formada por 40 años de trabajo físico duro, donde problemas se resolvían a través de esfuerzo directo y confrontación honesta en lugar de negociaciones legales complejas. Quería confrontación directa, donde Marcos tendría que mirarme a ojos mientras yo le decía exactamente qué pensaba, de hombre que defraudaba a ancianos y abusaba de su propia esposa. Quiero estar presente cuando le presentemos acuerdo, había dicho. Quiero que Marcos sepa que no soy anciano indefenso que puede simplemente descartar. Quiero que vea que me levanté, que luché, que gané. Gabriela había asentido, entendiendo necesidad emocional detrás de petición, incluso si profesionalmente probablemente preferiría manejar negociación sin carga emocional de víctima presente. Podemos arreglar eso. De hecho, presencia de víctima frecuentemente hace que acusados entiendan gravedad de situación más vívidamente que argumentos legales abstractos. Organizaré reunión en mi oficina, ambiente controlado donde tengo autoridad y donde Marcos no puede volverse volátil sin consecuencias inmediatas. Invitaremos a Marcos y su abogado, asumiendo que contrate uno una vez que reciba notificación formal de demanda que presentaremos mañana. Si aparece sin abogado, aún mejor porque significa que está suficientemente arrogante o ignorante para pensar que puede manejar esto solo, lo cual hace nuestra posición más fuerte. Demanda había sido presentada en Corte Superior al día siguiente. Documento de 80 páginas detallando cada aspecto de fraude de Marcos, cada promesa falsa sobre acuerdo de derecho de vida, cada elemento de patrón de victimizar suegros en matrimonios previos, solicitando rescisión de transferencia de propiedad, daños compensatorios por angustia emocional, daños punitivos por conducta particularmente atroz y honorarios de abogados. Marcos había sido servido con documentos de demanda por alguacil en mi casa que él estaba ocupando ilegalmente. 3 días después de presentación, servicio documentado por camarógrafo que Gabriela había contratado para capturar reacción de Marcos cuando recibió papeles porque expresiones faciales iniciales, cuando acusados realizan que están en problemas serios, frecuentemente son útiles en juicio, si caso llega tan lejos. Video de servicio que Gabriela me mostró en su laptop durante reunión preparatoria, antes de confrontación planeada con Marcos, había sido satisfactorio de maneras que venganza pequeña puede ser cuando ha sido victimizado tan completamente. Marcos, abriendo puerta esperando tal vez vendedor o servicio de entrega, su expresión transformándose de irritación casual a confusión cuando vio al alguacil uniformado, luego a alarma creciente mientras leía primera página de demanda que detallaba cargos contra él, sus manos visiblemente temblando mientras hojeaba páginas subsecuentes, finalmente cerrando puerta sin palabra. No firma de recibo que alguacil le ofreció, no preguntas sobre qué hacer después, solo retirada silenciosa en casa que había robado mientras procesaba que víctima, que pensaba que había descartado permanentemente, había regresado con recursos legales que no había anticipado que anciano de 62 años sin aparentes medios financieros podría movilizar. Laura me había contactado esa noche, otra vez usando teléfono de amiga, otra vez con instrucciones de destruir conversación después de leer, con mensaje que decía simplemente: «Papá, Marcos recibió demanda. Está aterrorizado. Está gritando sobre cómo puedes pagar abogado de $500 por hora. Sigue diciendo que anciano estúpido no podía tener este tipo de dinero. No le he dicho nada sobre cuenta que te di. Sigue creyendo que de alguna manera conseguiste préstamo o ayuda de caridad. Gracias por pelear. Te amo. L». Reunión con Marcos había sido programada para 2 semanas después de servicio de demanda. Tiempo suficiente para que shock inicial se asentara y para que Marcos intentara encontrar abogado dispuesto a tomar caso que cualquier abogado competente reconocería inmediatamente como básicamente indefendible, dada evidencia documentada de fraude. Marcos llegó a oficina de Gabriela Torres sin abogado.
señal de que o bien no había podido encontrar representación dispuesta a tomar caso tan obviamente perdido, o bien era suficientemente arrogante para creer que podía negociar directamente con abogada experimentada y salir con resultado favorable, error de juicio que funcionaba completamente a nuestro favor, porque significaba que no tendría asesoría profesional temperando sus respuestas emocionales o advirtiendo sobre trampas legales en conversación que estaba a punto de desarrollarse. Lo observé a través de ventana de vidrio de sala de conferencias, mientras sala de elevador en lobby del piso 18 de edificio de oficinas en Distrito Financiero. Hombre que había robado mi casa, que había abusado emocionalmente de mi hija durante años, que había usado a mi nieto como rehén para forzar cooperación de Laura en echarme a calle, ahora caminando con lenguaje corporal que intentaba proyectar confianza, pero que traicionaba nerviosismo en manera en que seguía ajustando corbata y verificando su teléfono con gestos compulsivos de persona profundamente incómoda con situación en la que se encontraba. Cuando entró a sala de conferencias, espacio elegante con mesa de caoba que acomodaba 12 personas, ventanas del piso al techo con vista de ciudad y aire de autoridad profesional que todo en ambiente comunicaba que aquí las cosas serias eran manejadas por personas serias. Sus ojos inmediatamente se fijaron en mí sentado al final de mesa junto a Gabriela, y vi reconocimiento golpearlo seguido rápidamente por algo que parecía genuina sorpresa mezclada con confusión. «Héctor», dijo voz llevando incredulidad de hombre viendo fantasma de víctima que pensaba que había descartado exitosamente. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres tú quien está demandándome? ¿Con qué dinero? Estabas viviendo de seguridad social y ahorros que se agotaban. No puedes pagar», gesticuló vagamente hacia Gabriela y su oficina cara. «Todo esto». «Siéntate, Marcos», dijo Gabriela con tono que no era petición sino comando, indicando silla a través de mesa de nosotros. Posicionamiento deliberado que creaba dinámica de adversarios, enfrentándose en lugar de colaboradores, discutiendo solución amigable. «Estamos aquí para ofrecerte acuerdo que resolverá demanda civil que presentamos contra ti. Pero antes de discutir términos, necesitas entender completamente posición en la que te encuentras legalmente, financieramente y potencialmente criminalmente». Gabriela abrió carpeta frente a ella. Una de 3 carpetas idénticas preparadas para esta reunión, una para ella, una para mí, una para Marcos, y comenzó presentación metódicamente construida que había practicado conmigo durante 2 días antes de esta confrontación. Presentación diseñada para demoler sistemáticamente cualquier ilusión que Marcos mantuviera sobre tener posición negociadora o capacidad de resistir términos que estábamos a punto de presentar. «Primero, demanda civil», comenzó, su voz tomando tono de profesora, impartiendo lección sobre consecuencias de acciones mal consideradas. «Has sido demandado por fraude, conversión, tergiversación, angustia emocional intencional y varios otros cargos relacionados con tu manipulación de Héctor para transferir casa valorada en $450,000 a nombre de su hija Laura, bajo falsos pretextos de planificación fiscal, mientras prometías acuerdo de derecho de vida que nunca materializó. Evidencia de fraude es abrumadora e incontrovertible. Tenemos documentos de transferencia que demuestran que nunca se creó acuerdo de derecho de vida prometido. Tenemos testimonio de Héctor sobre promesas específicas que hiciste y que no cumpliste. Tenemos emails y mensajes de texto donde discutes estrategia con tu abogado Ricardo Molina, quien tiene historial de violaciones éticas. Si esto va a juicio, y irá a juicio si no aceptas acuerdo hoy, perderás. No, probablemente perderás. Perderás definitivamente. Y cuando pierdas, juez ordenará rescisión de transferencia devolviendo casa a Héctor, te ordenará pagar daños compensatorios por años de angustia emocional que infligiste cuando echaste a suegro de 62 años a vivir en hotel barato. Y juez probablemente ordenará daños punitivos porque tu conducta fue particularmente maliciosa y calculada. Total estimado de juicio, $500,000 a $750,000, considerando valor de casa, más daños. Marcos había abierto boca para protestar, pero Gabriela levantó mano cortando cualquier interrupción.
No he terminado. Segundo, patrón de conducta fraudulenta. Deslizó fotografías a través de mesa, fotos de boda de Sofía Morales y Marcos, de Patricia Guzmán y Marcos, copias de registros de propiedad mostrando transferencias en casos previos, documentos de bancarrota y ejecuciones hipotecarias. Has hecho esto antes. 2 veces que podemos documentar definitivamente, probablemente más veces que no hemos descubierto todavía. Te casas con mujeres cuyas familias tienen activos, negocio de reparación de autos en primer caso, casa pagada en segundo caso, casa pagada nuevamente en tercer caso con Héctor. Manipulas transferencia de esos activos a tu control. Drainas valor a través de préstamos fraudulentos o ventas. Dejas víctimas en ruinas financieras. Este es patrón establecido, Marcos. No eres yerno que cometió error único. Eres estafador profesional que se dirige sistemáticamente a familias vulnerables, y ese patrón transforma esto de disputa civil en potencial caso criminal bajo estatutos estatales sobre fraude organizado y esquemas para defraudar. Color había drenado de rostro de Marcos mientras escuchaba documentación de crímenes que probablemente pensaba que había cometido con suficiente separación geográfica y temporal que nunca serían conectados en narrativa única, probando predación sistemática. Tercero, continuó Gabriela, claramente disfrutando demolición sistemática de defensa de oponente, aunque mantenía profesionalismo exterior. Tu situación financiera personal. Deslizó reportes de crédito, documentos de préstamo, estados de cuenta mostrando deudas. Debes $240,000 a prestamistas privados con tasas de interés entre 25 y 40% anual. Estás atrasado en pagos. Has sido amenazado con acción legal por múltiples acreedores. Y aquí está parte que realmente necesitas entender. Héctor compró 230,000 de esa deuda. Él ahora es tu acreedor principal. Posee tus obligaciones financieras, lo cual significa que puede demandarte por cobro de deuda además de demandarte por fraude de propiedad, puede embargar cualquier ingreso que ganes, puede poner gravámenes sobre cualquier propiedad que poseas, lo cual actualmente es casa que robaste de él, y puede vender deuda a cobradores profesionales que usarán todos medios legales y algunos cuestionablemente legales para cobrar. Vi momento exacto cuando implicación completa golpeó a Marcos, cuando entendió que anciano que había descartado como víctima indefensa no solo había regresado con representación legal, sino que también había adquirido control sobre su supervivencia financiera, de manera que lo convertía en completamente vulnerable a presión desde múltiples direcciones simultáneamente. No puedes... Eso no es... Tartamudeó, su anterior arrogancia completamente evaporada, reemplazada por pánico creciente de hombre, dándose cuenta de que estaba atrapado en trampa que se cerraba desde todos lados sin salida aparente. ¿Cómo conseguiste ese tipo de dinero? Eras pobre. Vivías de seguridad social. No hay manera de que puedas pagar abogado como ella y comprar deudas y... Subestimaste severamente recursos que mi familia tiene, dije, hablando directamente por primera vez desde que Marcos había entrado a habitación. Mi voz calmada pero cargada con satisfacción de víctima que había pasado de impotencia total a posición de fuerza dominante. Y subestimaste severamente amor que mi hija tiene por mí, a pesar de tus años de intentar aislarla y convertirla contra mí. Pero no estamos aquí para discutir de dónde vino dinero. Estamos aquí para presentarte acuerdo único que resolverá todos estos problemas legales y financieros que enfrentas. Gabriela, presenta términos. Gabriela sacó documento de 4 páginas. Acuerdo de liquidación que había sido redactado por su asociada junior durante fin de semana, revisado por Gabriela misma para asegurar que cada cláusula era ejecutable y que ninguna laguna permitiría a Marcos escapar de obligaciones que estaba a punto de aceptar. Términos son no negociables, dijo, empujando documento a través de mesa hacia Marcos. Aceptas cada cláusula o rechazas acuerdo completo y procedemos a juicio donde te destruiremos legal y financieramente. Aquí está lo que estás acordando. 1. Transfieres inmediatamente escritura de propiedad en calle Robles 445, de regreso a nombre de Héctor Romero. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje devastador,
pero finalmente triunfante a través de fraude familiar, abuso oculto, amor secreto que sobrevivió a años de manipulación y justicia que finalmente prevaleció cuando víctima se negó a permanecer impotente. Soy Héctor Romero, tengo 64 años. Y lo que acabas de escuchar es la historia más dolorosa y más redentora de mi vida. Cómo fui echado de mi propia casa por yerno predatorio, cómo mi hija me salvó con $700,000 escondidos en bolsa rota, y cómo usé esos recursos para no solo recuperar mi casa, sino liberar a mi hija y nieto de abusador que los controlaba. Ahora necesito pedirte 3 cosas importantes. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Historias como la mía, sobre amor familiar que sobrevive incluso bajo abuso extremo, sobre ancianos que se levantan contra quienes los defraudan, necesitan ser compartidas para dar esperanza a otros en situaciones similares. Segundo, dale like a este video. Ese gesto me dice que esta historia de protección secreta y justicia ganada resonó contigo, que entiendes que familia real nunca abandona incluso cuando circunstancias lo fuerzan a esconderse temporalmente. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Has conocido casos de fraude familiar similar? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Aviso importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión emocional y conciencia sobre fraude familiar y abuso doméstico. Todos los personajes, Héctor Romero, Laura Romero, Marcos Vega, Rosa, Mateo, Gabriela Torres, Esteban Núñez, Sofía Morales, Patricia Guzmán y todos los demás, lugares, eventos, situaciones, procedimientos legales, transacciones financieras y diálogos son producto de la imaginación y no representan personas reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales o situaciones reales es pura coincidencia.